Vamos a ver. Ay, no ha venido Wilma. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos, los que están aquí presentes. El hermano Joe, la hermana Alma, el hermano Jacob y Gerard. La hermana Luzmila, el hermano Francisco, la hermana Luzdari y quien les habla su consiervo Henry Gutiérrez, y para todas las personas que están conectando en LeadMe, un saludito para las 160 y 140. Un saludito también para las personas que están conectando se van a conectar en Instagram y en todas las demás redes sociales. Un saludo para todos. Bueno, vamos a empezar con una oración y le voy a pedir el favor al hermano Gilmar que por favor nos dirija en esta oración. Y es para mí muy grato tener también al hermano Noel. Sé que les toca un poquito hoy pesadito, pero por favor vamos a comenzar ya el estudio bíblico. Bueno, aquí hay una silla para si quiere el hermano Francisco venir a esta silla, con mucho gusto, ¿ya? Entonces vamos a orar ahora y vamos a pedirle al hermano Gilmar que nos dirija en la oración. Siga, hermano Gilmar. Padre Todopoderoso, Señor Jesús, te damos la gracia por este día que nos has permitido, por este nuevo día lleno de vida, de salud, Señor Jesús, de tu plenitud, por permitirnos compartir este día de enseñanza. Te pedimos por cada una de las personas presentes aquí, por sus familias, por todos aquellos que escucharán y verán este mensaje, ya sea en vivo o en diferido, para que por favor tú seas quien obra en cada una de estas vidas, que tu obra sea hecha en cada de uno de estos rumbos. Señor Jesús, bendice a nuestro pastor, bríndale mucha sabiduría, inteligencia, conocimiento, para que la imparta de la forma más sabia ante nosotros, Señor Jesús. Te pedimos por cada una de las personas, Señor Jesús, en las cuales tú tienes tus propósitos para que se cumplan, y para que bendigas esta reunión en tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Una vez una bienvenida a las 380 personas en LeadMe, en los dos canales. Dios les bendiga grandemente. Vamos a comenzar leyendo un versículo. Y este versículo me llamó la atención y está en Deuteronomios 32, 28, creo que es. Vamos a pedir el favor al hermano Gilmar que lo lea, porque es algo como para estos tiempos. Fue escrito en la época, imagínense, como 3.000 o 4.000 años antes de Cristo, porque fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. 32:28, ¿qué nos dice, por favor? Porque son nación privada de consejos y no hay en ellos entendimiento. Siga leyendo. Ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Bueno, aquí tenemos un versículo bastante impresionante porque voy a tratar de explicarlo como para que los niños también entiendan, ¿ya? Dice, porque son nación privada de consejos. Dios le está hablando por medio de Moisés a Israel y le está diciendo, yo te voy a llevar a unas tierras, pero esas naciones no tienen consejería. Hacen lo que hacen y cada uno hace lo que quiere y no tienen ley y no tienen nada, no como el pueblo de Israel que tiene leyes. Entonces dice, porque son nación privada de consejos y no hay en ellos ¿qué? Entendimiento. Una persona entendida en matemáticas, pues ocupa el primer lugar en la universidad, si se entendía las matemáticas. Si entendía en idiomas, pues en idiomas. Pero el entendimiento es algo que es como un pasaporte para saber a dónde yo llego o cuál es mi fin. Ojalá fueran sabios, dice, que comprendieran eso y se dieran cuenta del fin que les espera. Entonces aquí vamos a mirar que el entendimiento es el que nos hace a nosotros entender el fin que nos espera. Pero si no hubiera entendimiento, no podríamos. Por eso es que Dios formó en nosotros el espíritu.
Y ese espíritu Dios lo formó con ese programa, que el niño nace y no sabe nada, pero el niño comienza a recibir información, a recibir información, a recibir información y aprende cosas tan elementales. Yo recuerdo que mi niña tenía como 1 año larguito ya caminaba. Y un día se fue la luz y prendimos una vela. Y ella nunca había visto la llama de una vela y la miraba y fue a agarrarla. Cuando yo le dije que no la agarrara, ya se había quemado ya. Entonces están asimilando cositas ellos, pero ese espíritu Dios lo formó y lo colocó en nosotros para nosotros poder recibir esa información. Vean lo increíble. Y está con la capacidad de recibir toda la información del Evangelio, el espíritu del hombre. En el espíritu del hombre está el entendimiento, y entonces ese entendimiento es el que lo hace saber cuál es el fin que le espera. Si una persona con entendimiento dice, si yo me quedo en esta nación, esto parece aquí que se va a volver como una guerra civil. Entonces el entendimiento de él le está diciendo, si usted se queda acá, le tocó la guerra civil. Pero dice, bueno, Jesucristo le dice, si en esta ciudad te persiguen, ¿qué dice? Váyase ¿qué? A otra. Y entonces aquí es donde nosotros vemos que no todos tienen el mismo ¿qué? Entendimiento. No mismos todos tienen el mismo entendimiento. Pero cuando Cristo comienza a predicar el Evangelio, como Él no hace acepción de personas, hermano John, Él dice, bástale al discípulo ser como ¿quién? Como su maestro. Él no hace excepción de personas. Él dice, si yo tengo entendimiento, ustedes van a ser igualitos a mí. Bástale al discípulo ser como su maestro, mas cuando fuere perfeccionado será como ¿quién? Como su maestro. Pero el entendimiento, vamos a tener el entendimiento de Cristo, pero ahora viene el asunto de la explicación de todo esto. Porque por decir el hermano Jason está oyendo del entendimiento. Lo mismo sus hijos. Y entonces él dice, bueno, suena muy bonito porque con el entendimiento yo sé cuál es el fin que me espera. Porque hay personas que dicen, no, aquí es nacer y vivir y se muere uno y se acabó todo. Pero el entendimiento a mí me dice cuál es el fin que me espera. Entonces el asunto es que a mí me están presentando un programa, una idea, ¿y qué es el entendimiento? Y entonces, pero ¿cómo hago yo para conseguir el entendimiento de esa manera que me diga cuál es el fin que me espera? Porque en lo relativo es fácil. Yo me voy a trabajar con el hermano John. El hermano John ya sabe su negocio. Y él sabe ya el fin que le espera en ese negocio, pero yo que voy de primera vez, yo no sé lo que me espera. Yo recuerdo que una vez estábamos con el hermano John, estábamos... Eso hace como, ¿cuánto? 20 años o 15 años, por lo menos. Y entonces no teníamos trabajo. Hermano John, hermano Henry, hay para limpiar casas. Y eso es facilito. El hombre dice que eso es fácil, es solamente las casas que terminan de construir, eso es barrer y limpiar y ya. Limpiar las ventanas que les hacen ahí una cruz con pintura y limpiar eso y ya. ¿Y cuánto pagan? Tanto. Y bueno, yo hice cuenta, bueno, nos hacemos entre los dos, podríamos hacernos 2. Sí, nos vale la pena que hagamos ese negocio. Y nos fuimos. Y no terminamos ni una en un día. Eso no era solamente limpiar, pero dejaban mezcla caída en la tina y despegar eso era un lío. Entonces, cuando uno no tiene esa información y ese entendimiento de eso, pero los que ya hacían, ya sabían cómo era eso. Pero nosotros, ¿qué? Entonces, eso es. El entendimiento es muy bueno porque el entendimiento lo hace uno saber cuál es el fin que le espera. Y el entendimiento le hace uno decir, yo no sirvo para este trabajo, pero sirvo para este otro. El entendimiento le hace a uno escoger también los trabajos. Entonces, esa es la parte. Ahora, yo voy a comenzar con algo que es muy importante. Averiguar quiénes tienen buen entendimiento. Ya porque hay personas con buen entendimiento y hay personas con mal entendimiento. Entonces vamos a mirar ahora, porque este pueblo no tenía entendimiento para saber cuál era el fin que le esperaba. El fin que le esperaba. Entonces vamos a mirar ahora Salmo 100,
111 y versículo 10. ¿Quiénes tienen buen entendimiento? ¿Quiénes tienen buen entendimiento? Salmo 110 y 111 y versículo 10. ¿Cómo nos dice? Ya pueden leer. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Mira, si alguien quiere tener buen entendimiento y ser muy inteligente, tanto en lo relativo que es como en la universidad y en el colegio, tiene que hacer algo sencillito. Practicar. Dice, buen entendimiento tienen todos los que practican ¿qué? Sus mandamientos. Ese es el primer paso para saber la característica del buen entendimiento. Porque el que practica los mandamientos de Dios, pues tiene buen entendimiento. Y el que no los practica, pues anda un poquito mal. Ya, anda un poco mal. Entonces, el asunto es saber quién tiene buen entendimiento. ¿Cómo yo sé que tiene buen entendimiento tal persona? Porque practica ¿qué? Los mandamientos de Dios. Entonces, ya sabemos qué es el tener buen entendimiento, ¿cierto, hermano José? El buen entendimiento es practicar los mandamientos de Dios. Ahora viene la siguiente pregunta. ¿Qué debo yo de hacer? Porque ya sé que los que practican buen entendimiento, pues, los que practican los mandamientos tienen buen entendimiento, pero ¿qué debo yo de hacer para tener yo buen entendimiento? Uno dirá, practicar los mandamientos. Pero resulta que para yo practicar los mandamientos, yo tengo que una cantidad de cosas, por decir algo. El niño quiere ser, vamos a decir, ciclista, el deporte, ciclismo. Y entonces, y él dice, mire, gozan de buena salud los que practican ciclismo. Entonces, él dice, ya sé, pero ¿qué le toca hacer él? Conseguir eso. Entonces, lo mismo. ¿Qué tengo yo que hacer para conseguir ahora el buen entendimiento? ¿Qué tengo yo que hacer? Salmo 119, 34. Salmo 119, 34. Y ya cuando vengan más adelante, cuando vengan alguna vez, traigan ¿cómo dice? Algo para ir anotando y luego esto hay que irlo de una vez metiendo en nuestra computadora. ¿Cómo nos dice Salmo 119, 34? Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces aquí hay alguien a quien pedirle. A Dios. Y por eso dice el 34, dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Entonces aquí viene algo. Yo quiero cumplir los mandamientos y quiero hacerlo de corazón. Bien, de corazón. Pero si yo lo hago por mi propia cuenta, no voy a poder, porque separados de mí, ¿qué dice Jesucristo? Nada podía hacer. Entonces hay que pedirle a quién, a Dios, dame entendimiento. ¿Lo que hizo quién? Salomón. Salomón es la oración que hizo. Le pidió a Dios que le diera sabiduría para poder gobernar el pueblo de Israel. Entonces ya sabemos que el buen entendimiento hay que pedírselo a quién, a Dios. Y vamos a seguir la estructura como viene. ¿Cómo me debo de presentar para pedir que me dé buen entendimiento? ¿Cómo cree usted que debe ser? Por lo menos Jason que dice, bueno, yo quiero hacer ciclismo y va a pedirle al papá que le compre una bicicleta. ¿Cómo cree que debe de Jason decirle que le compre la bicicleta? ¿A las malas o de buena manera? De buena manera, con humildad. Porque a las malas, ningún padre a las malas va a ceder. Pero si el hijo es sabio y le sabe pedir. Yo oía la historia de Nairo Quintana, que él tenía una bicicletica malita. Y los ciclistas profesionales iban por allá por la montaña donde él estaba. Y él le ganaba a muchos de ellos a subir. Entonces le dijo al papá, yo me gustaría una bicicleta mejor porque yo con esta le gano a los profesionales subiendo. Y el papá, ¿usted le gana? Sí, yo creo que con una buena podría ser mejor. Entonces el papá le llamó la atención eso y como pudo le compró la bicicleta profesional. O sea, una manera muy sabia de pedir algo. Porque estaba diciendo, esa inversión usted no la va a perder conmigo porque si con esta le gano a ellos, con la otra pues... Es una manera muy sabia de pedir las cosas. Entonces ahora es, ¿cómo dice
Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Ya sabemos a qué le debemos de pedir, pero ¿cómo yo le debo de pedir a Dios que me dé buen entendimiento? Porque no puedo... Orando. Orando puede ser. Pero mire que yo tengo que tener una actitud de corazón. Una actitud de corazón. Porque si yo llego, porque eso ha pasado, usted puede estar orando. Sigan, hermanas, Dios les bendiga. Eso ha pasado. Usted no ha visto muchas personas que dicen, ¿y Dios por qué permitió? Sigan que aquí hay una sillita. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Ya? No se preocupe, tráiganse por acá que yo ya entiendo, la hermana acá. Entonces, hay cosas que nosotros, ¿cómo pedimos el buen entendimiento? Ya sabemos que es a Dios, que le pedimos el buen entendimiento. Pero a veces nosotros, y hay personas que se enojan con Dios, ¿sí o no? Les pasa algo y, Dios, ¿por qué permitió? Y a veces oran enojadas con Dios. Enojadas las personas con Dios porque pasó algo. Y eso lo vemos a diario. Es que si Dios me amaba tanto, ¿por qué permitió que mi fulana de tal, esto y lo otro? ¿Ya? Entonces, algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que ya sabemos que el buen entendimiento lo tenemos que pedir a Dios. Pero ¿de qué manera yo le pido ese buen entendimiento a Dios? Orando con amor. Orando con amor. Pero ahora viene que hay una actitud que en mí tiene que estar. Y yo le voy a decir cuál es. Salmo 119, 125. Mire la actitud que debemos de tener para pedir a Dios y para pedir cualquier cosa. ¿Cómo nos dice el 125? Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. O sea, ¿se presenta como quién? ¿Como alguien encopetado o como quién? Como siervo. Como siervo. Como siervo. Por eso es que dice Jesucristo, el que se humilla será ¿qué? Y el que se enaltece será humillado. Entonces, cualquier petición que nosotros le tengamos que hacer a Dios, hagámosla desde una actitud de posición de ¿qué? De siervo. La reina Esther era una mujer muy hermosa y de buen entendimiento. Y había un hombre llamado Amán. Y Amán quería destruir el pueblo de Israel. Y esta mujer tenía un familiar llamado Mardoqueo. Y Mardoqueo le dice, mira, por algo Dios te tiene allá en el palacio del rey. Así que intervenga porque este Amán nos va a destruir a todos. Y ella no le prestaba con mucha atención al comienzo porque había un impedimento para presentarse ante el rey Asuero, que solamente se presentaba cuando era el momento que tenía que presentarse. Y ella era, entre todas las muchachas que habían llevado para ser la reina, ella era una de ellas. Y todavía no era el tiempo de presentarse ella. Le manda por segunda vez, mira, que si usted no se presenta, vamos a ser exterminados y no crea que porque usted está en el palacio se va a salvar. Entonces ella le manda una razón a Mardoqueo, a su familiar, y le dice lo siguiente. Le dice, reúnate tú allá y ayune, y que yo voy a ayunar, y después de 3 días de ayuno yo me presenté ante el rey, así sea que viva o que muera, porque iba arriesgada que el rey la matara, porque era como entrar a una reunión sin ser invitada y menos ante el trono del rey. Y esta mujer oró, y cuando entra toma esta actitud de sierva. ¿Ya? Y se inclina ante él y el rey la observa y entonces el que está al lado de él saca la espada para matarla, pero no. Le dice detenga, le da el cetro y haya gracia delante de él por la actitud con que iba él. Por eso se acuerdan del libro de Cantares o Eclesiastés 10:4, donde dice, porque la mansedumbre hará cesar la ofensa ¿de quién? Del príncipe. La mansedumbre. Entonces el rey tenía orden que quien se presentara sin ser llamado debía ¿qué? Morir. Pero ella fue con una actitud tan especial que el rey dijo, no, yo quiero salir. Y entonces
halló gracia delante del rey. Entonces, nosotros todos tenemos entendimiento y hay unas personas que son de un entendimiento muy bueno en lo relativo. Yo le decía a la hermana Luz Dari que yo cuando llegué a este país yo me enredé mucho y a mí nunca en mi vida, hermano Noel, se me pasó que yo podía alquilar un carro para ir al trabajo. Y llega la hermana Ivonne de una pum 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 y yo. ¿Sí me entiende? Entonces yo de verdad yo quería decir eso. ¿Y usted cree que ya a mí se me ocurrió eso? Y ya comenzó carro alquilado y a trabajar. Y yo era que me llevaran, que esto, que lo otro. A mí nunca se me ocurrió eso. Y llega la hermana y yo a trabajar y hágale. Y yo, oye, a mí nunca me pasó eso. Entonces hay personas que tienen buen entendimiento para resolver las cosas cotidianas de la vida. Pero aquí este buen entendimiento que estamos mirando es para saber cuál es el fin que nos espera. Es el entendimiento para saber cuál es el fin que nos espera, que eso está en Deuteronomios, ¿qué? 32, 28. 34, 28, 34, vamos a decir, 32, 28. Entonces, muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso, que el buen entendimiento es para saber el fin que me espera. Usted sabe que las personas a veces van de esas personas que echan, ¿qué? Para saber que va el fin que me espera, que yo dije. Yo les voy a decir algo. Estamos acá es para saber el buen entendimiento que viene de parte de Dios y qué es lo que nos espera. Entonces yo me presento ante Dios. Ya sé que Dios es el que da buen entendimiento porque ya leímos el versículo de Salmo 119, 34. Pero ahora es cómo debo yo de presentarme para pedir que me dé buen entendimiento, como su siervo. No hay otra manera. Yo llego a Dios y Señor, yo soy tu siervo, dame buen entendimiento para poder hablar de tu palabra. Dame buen entendimiento para yo poderme expresar de una manera que todo el mundo me entienda, que me entienda el niño como el abuelo. Sí, porque hay personas que a veces hablan tan sofisticado que a mí me ha tocado tener un diccionario al lado porque me hablan de una cosa, de esto, y esto qué es lo que me está diciendo. Entonces, lo importante es que podamos presentar el Evangelio de Cristo de una manera especial. Entonces, este buen entendimiento es ¿para qué? Para saber el fin que a mí que me espera. Me espera. Porque nosotros casi no pensamos en eso. Pero mire lo que nos dice ahora. ¿Para qué debo de pedir a Dios que me dé buen entendimiento? Salmo 119 y ahora 144. ¿Cómo nos dice? 144. Sí. 144. ¿Para qué yo debo de pedir buen entendimiento? Porque yo llego, ya sé el fin que me espera. Pero yo puedo terminar en el final, un ejemplo. Yo tengo buen entendimiento y soy el piloto de un avión y tengo 2 auxiliares de vuelo allá. Y yo les digo, bueno, tenemos un problema en el avión. ¿Y qué pasa? Que parece que no echaron la gasolina suficiente o hay una avería, pero no alcanzamos a llegar. Y esto. Entonces, el buen entendimiento me da que me quedo por el camino y que no alcanzo a llegar. Pero ¿por qué yo tengo que pedir buen entendimiento en este caso a Dios? No para saber el fin que me espera negativo, sino para algo muy importante. Miren lo que nos dice el 145 del Salmo 119. Justicia eterna son tus testimonios, dame entendimiento y viviré. O sea que el entendimiento que da Dios es ¿para qué? Vivir. Para vivir. Por eso Jesucristo dice, el que oye mi palabra, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Vivirá. Es para vivir. Ahora, ¿conforme a qué debe de ser el buen entendimiento? ¿Conforme a qué? Porque uno dice, hay entendimientos que por lo menos para hacer las ecuaciones de las derivadas en el plano cartesiano, tiene uno que tener buen entendimiento para mirar esa proyección en el plano cartesiano, porque uno lo mira ahí en el papel, pero nadie le explica que eso dentro de esa así tiene una proyección que es acá y tiene una proyección que es allá, o sea, en el plano tridimensional. Y eso funciona para mandar las naves a otro planeta y todo. Las derivadas es una función grandísima en la parte de lo que es el álgebra o la geometría ya espacial. El asunto es que nosotros debemos de pedir ese entendimiento conforme a qué. Conforme a qué debe de ser el buen entendimiento de nosotros. ¿Qué dice hermano Noé? Conforme a qué debe ser el buen entendimiento. Sabiduría.
La sabiduría, ¿qué dice el hermano Gilmar? Su voluntad. Según su voluntad. Mire el buen entendimiento. Escúcheme que yo le estoy dando esto, porque es que estos son tesoros. Vamos a leer Salmo 119, 169 ahora. Dame entendimiento conforme a qué. Léalo. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová, dame entendimiento conforme a tu palabra. Ahí está. Conforme a tu palabra. La hermana Dioni, ya le iba a decir que Dionisa. Dione dijo, debo de pedir buen entendimiento según qué, tu voluntad. Pero para yo hacer la voluntad de Dios, tengo que oír qué, su palabra. Entonces, dame buen entendimiento conforme a qué, a tu palabra. Cuando veo yo a las hermanas que vienen del trabajo y llegan directo a la enseñanza bíblica, me hacen acordar de mi época en España. ¿Sí? Yo cargaba y descargaba camiones. Y yo llegaba bueno, allá era el culto. Y la verdad, yo quería estar tirado era en una cama. Del cansancio, porque todo el día descargando y cargando camiones. Y entonces yo llegaba y se paraban que a cantar los coros y yo ni me paraba. Por allá como al cuarto coro me paraba ya, no hacía pal, al rato hacía pal. Y había algo que sucedía. Que al cabo, cuando ya terminaba todo el culto, óyeme, se me había ido el cansancio. Era algo que me sucedía todo el tiempo, no sé. Y yo siempre me pregunté, ¿por qué? Y entonces, ¿será que el estar un ratico y descansadito se le quita a uno el cansancio? Y no, y yo le voy a decir, y yo siempre me pregunté, y no, yo me iba para otra cosa y seguía el cansancio, pero ahí, oyendo la palabra, el Señor me la quitaba. El diablo lo No, yo le decía, yo, no era el diablo, el trabajo. El trabajo es el que... el trabajo lo cansa a uno. Sí, yo sé. Pero eso no es el diablo, eso no es el diablo, porque viene el hermano también llega súper cansado. Y yo lo miro a él y yo lo digo a él eso. Entonces, el asunto es acá que nosotros estamos haciendo. Dios conoce los corazones de las personas. Pero cuando le vamos a pedir buen entendimiento a Dios, tenemos que pedirlo conforme a qué, Jason, conforme a qué, a su palabra. A su palabra. Y la palabra, cuando yo la practico, pues hago la voluntad de ¿quién? De Dios. Ahora, ¿qué ama el que posee entendimiento? El buen entendimiento, ¿qué ama? Porque dice que ama a Dios, pero hay algo muy importante. Vamos a mirar Proverbios 19:8. Salmos, Proverbios 19:8. Ya me quedan poquitas citas bíblicas. Hoy acorté porque la enseñanza del sábado próximo va a ser tremenda. Tengo 2 títulos. Proverbios 19, ¿qué? 19:8. Tengo 2 títulos para la enseñanza próxima. El título es así, hermano Noé. ¿Qué pláticas son las que vosotros tenéis? Porque yo estaba en la mesa ahí oyendo todo lo que hablaban ustedes. Ay, Y yo dije, bueno ¿qué pasaría si viniera Cristo acá ahorita? Y entonces la pregunta es, ¿qué plática es lo que ustedes tienen? Pero el otro título es, que sí suena raro, pero yo lo puedo probar por la Biblia. ¿Cómo conseguir marido en 10 días? Y en la Biblia está. Marido. En 10 días. No, en la Biblia está, yo quedé asombrado. Pero no es, el título es como para venderle el producto. Pero la que hace eso y en 10 días consigue, no estaba pensando en conseguir marido. Miren cómo es la vida. Entonces voy a dar las claves como ella hizo y cómo le llegó su bendición. Pero eso es para el próximo sábado. Acuérdate que somos 8. Son 8, sí, yo no había hecho las cuentas, pero son 8. Pero Estamos solteras. 8 solteras. Entonces el asunto, claro, si yo me presento con este título en una enseñanza bíblica, me sacan del hermano Henry, eso está como muy fuerte. No, en la Biblia está, yo lo encontré. Porque yo precisamente estaba diciendo qué título. Entonces tengo los 2 títulos. Cada uno coge el título que quiera.
¿Qué pláticas son las que vosotros tenéis? Y la otra, El machismo. ¿cómo se consigue El matrimonio? En machismo, 10 días. En el 10 machismo, días. el machismo. En 10 días. De En 10 días. Pero bueno, ahora es, ¿qué ama el que tiene entendimiento, el que tiene buen entendimiento? ¿Qué será lo que ama? Porque aquí es donde viene el asunto. Si yo amo el ciclismo, pues amo estar montado en la bicicleta y competencia. Ama su alma. Pero el que ama el buen entendimiento tiene que amar algo. La palabra. La palabra puede ser. Su alma. Mire que el niño me ha salido muy bien, Sí. porque tiene unos razonamientos que ustedes no los tienen. Sí. Entiendo muy bien. Y entonces, por eso yo te digo, que el que tiene buen entendimiento, ¿qué es lo que puede amar? Vamos a mirar Proverbios 19:8, ¿qué nos dice, hermano Gilmar? El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Entonces, el que posee ese buen entendimiento es porque ama ¿qué? Su alma. Su alma. alma. Porque está pensando en el fin que le espera. Por eso en Deuteronomios 32:28 dice que el que tiene ese buen entendimiento, dice, ojalá fueran sabios para que supieran el fin que le espera. Pero si yo me preocupo por el fin que me espera, es porque yo amo ¿qué? Mi alma. Pero si a mí no me importa mi alma, yo no estoy preocupado por el fin que me espera. ¿Me comprenden que todo tiene una relación? Pero el que ama su alma dice, no, yo sí quiero saber cuál es el fin que me espera. Ahora, ¿a quién Jesucristo les abrió el entendimiento? Imagínense que los apóstoles, los discípulos, le habían seguido 3 años y medio. Y usted sabe que Jesucristo predicaba por parábolas. Y una vez les dijo, guárdese de la levadura de los escribas y fariseos. Entonces los discípulos entre ellos hablaban, esto lo dice porque no trajimos pan. Entonces Jesucristo dice, no estoy hablando de eso. ¿No se acuerdan cuando yo multipliqué los panes? ¿Y entonces de qué? Levadura de escribas y fariseos. De la doctrina de los escribas y los fariseos. ¿Cuál es la doctrina de los escribas y fariseos? La doctrina de los fariseos es solo acusar. Solo acusar. Y de los escribas es que solamente el estilo de las palabras. ¿Ya? Vamos a dar aquí a hacer un intermedio y vamos a saludar al hermano Álvaro Martínez, Álvaro Briceño, Julián Máster, Ana Urrego y todos los hermanos que están conectando, las 152 personas y los que se van a conectar en Instagram y los hermanos que mirarán en YouTube. Es muy importante esto, hermanos, porque si usted ama su alma, va a buscar ese buen entendimiento que es conforme a ¿qué? A su palabra, muy bien, a su palabra. Y los que buscan, los que tienen buen entendimiento, el que posee buen entendimiento que ama su alma. Vuelvo y lo lee, hermano, 19:8, ¿cómo dice? El que posee entendimiento ama su alma, el que guarda la inteligencia hallará el bien. Ok. Ya, el que guarda la inteligencia, ¿se acuerdan qué es la inteligencia? ¿Cuál es la inteligencia? Apartarse del mal. Apartarse del mal. Apartar del mal, pero, o sea, eso es lo que hace la inteligencia. Pero estoy preguntando, ¿qué es la inteligencia? El conocimiento de Dios. El conocimiento. ¿Y qué hace la inteligencia? Apartarse del mal. Porque el otro que es astuto para hacer lo malo no es inteligente, porque a la final termina. Por ahí había un grupo de recién llegados y comenzaron a robar carros. Y digo, no, hay algo facilito. Le quitamos el number ese que está delante, que identifica el carro, y le ponemos otro número. Y eso no pasa nada. No pasa nada. Agarraron a todos, como 15 personas, y todos en la cárcel, y muchos años. Entonces, el inteligente es diferente. El inteligente, por eso dice acá, el que posee entendimiento, ¿ama qué? Ama su alma. Y el entendimiento está relacionado con la inteligencia. Entonces, ¿qué es la inteligencia, hermano Noé? El conocimiento de Dios. ¿Y con la inteligencia yo qué hago? Me aparto del mal. Muy bien. Ahora viene lo siguiente. ¿A quién Jesucristo le abrió el entendimiento? Lucas 24:45. Ya vamos a terminar, hermana. Yo sé que hay varios que están cansaditos del trabajo. No se preocupe que yo pasé por eso. Lucas 24:45.
Lucas 24, 45. ¿Puede leerlo, hermano Gilmar? Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí llega. Recuerda que buen entendimiento conforme a qué? A su palabra. Entonces los apóstoles que tenían todas esas preguntas, Jesucristo muere y resucita. Y después del resultado le dice, mire, les abro el entendimiento para que ustedes comprendan que estas escrituras. ¿Y cómo las debo de comprender? En esa época no estaba el Nuevo Testamento porque los discípulos fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Entonces era para que comprendieran las escrituras de qué? Del Antiguo Testamento, que eran estas. Y de acuerdo a comprender esta, podían escribir qué? Esta. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos todos bien? Hasta ahí vamos todos bien. Ahora vamos. Jesucristo les abre el entendimiento a los apóstoles. Y ahora viene. ¿Ustedes se han imaginado alguna vez que el entendimiento tiene ojos? ¿Cierto que nunca? No, Nunca. nunca. Pero si yo estoy en esta casa y me vendo los ojos, ¿qué me va a pasar, hermana Ludari? Me voy a tropezar con muchas cosas, ¿cierto? Porque no la conozco, la casa. ¿Ya? Pero si yo tengo algo, digo, bueno, por acá, pero a veces se pierden. Yo tenía un primo que leía braille, y era ciego, y el hombre nadaba y de todo. Pero en una de esas zambullidas en el río Metar perdió el GPS y comenzó a nadar al contrario y se ahogó. ¿Te ahogó? Se ahogó, mi primo se ahogó. El asunto es que por algo Dios nos dio a nosotros los 5 ¿qué? Sentidos para que lo utilicemos. Entonces aquí es donde viene la parte esencial, que es ¿cómo alumbramos los ojos de nuestro entendimiento? Necesitamos algo. Por lo menos para yo conocer esta casa bien, tengo que venir y incluso pedirle al hermano José, que sabe hacer cocina, y él me va a decir esa madera qué es. Y eso si es fórmica o no es fórmica, o es un aglomerado, o es madera. Tengo yo que alguien que me ayude, ¿cierto? Para yo poder conocer bien y decir la casa. Yo miro el techo de esta casa y al frente es espectacular porque eso es de metal, el techo. Entonces, cada vez que yo puedo mirar la casa, puedo conocerla. Pero el asunto es, la pregunta es, ¿cómo alumbramos esos ojos del entendimiento? Tiene que haber también algunos elementos para yo poder que el entendimiento sea ¿qué? Lleno de esa luz. ¿Y la luz qué es? Enseñanza. La luz de enseñanza, Proverbios 6:23. El mandamiento es lámpara y la luz ¿qué es? Enseñanza. ¿Cómo alumbramos los ojos del entendimiento? Efesios 1:18, hermano Gilmar. Sí. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Bueno, alumbrando los ojos del entendimiento, pero todavía no están las herramientas. ¿Qué cosas podía alumbrar los ojos del entendimiento? El 17, ahí está la respuesta. Mira, lo que alumbra los ojos del entendimiento, mire lo que dice. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Espíritu de qué? Sabiduría y de revelación en el conocimiento de quién? De Jesucristo. Y ahí sí es que sigue. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza. O sea, el fin, ¿de qué esperáis? Para que sepamos cuál es el fin que nos espera a nosotros. Entonces, con sabiduría y con espíritu de revelación, nos alumbra los ojos ¿de qué? Del entendimiento. El entendimiento es importantísimo. Jesucristo le dice a los discípulos, imagínense, 3 años, andando con ellos, y dice, óyeme, todavía están sin entendimiento ustedes. Y eran discípulos y que se convirtieron en apóstoles. Ahora, ya sabemos cómo. Ahora, ¿cómo debemos de estar unidos para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento? Que Él lo nombró. Pero voy a preguntarle nuevamente, ¿cómo debemos yo de estar unido con ustedes y ustedes conmigo para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento? ¿Cómo yo debo de estar unido? Espiritualmente. Espiritualmente. ¿Y cómo yo, qué es lo que me une espiritualmente a una persona? El amor. El amor de Dios. Si yo no tengo el amor de Dios y no tengo amor, ¿usted cree que yo podría estar compartiendo esto? No. Eso no es por amor.
Porque aquí el hermano John me conoce hace cuántos años, 30 casi, 28. Y él sabe que nunca yo soy partidario de que en una reunión así como esta yo recoja una ofrenda. Nada. Estuve en una iglesia de pastor y tuve que entregarla porque yo no me hallaba. Y me decían todos los fines de semana, hermano Henry, ahí están los diezmos. Y el conocimiento que yo tengo no me dejaba, porque yo sé que los únicos que pueden tomar los diezmos es la tribu de ¿quién? De Leví. Los apóstoles y los pastores sí pueden recibir ofrendas, pero escúchenme bien, voluntarias. Que eso es. Pero es que ahora ya no son voluntarias. Ahora falta que le pongan la pistola de frente, nada más. No, sí, no, hablando así. O usted da o no da. Entonces, yo tengo que decirlo en el amor también, porque tengo que amar a esos pastores. Porque yo no sé cómo van a presentarse ante Dios. ¿Y usted por qué recogía los diezmos? ¿Es de la tribu de Leví? No, yo soy colombiano. ¿Usted no es de la tribu? ¿Y por qué? Pues, señor, y usted no sabe que solamente... Mire, ni los apóstoles recogieron diezmos. Cuando Pablo pide de ofrenda, dice una ofrenda voluntaria, y cada uno, aparte el primer día de la semana, y mire lo que dice, como haya que prosperado, no es que te vas a matar, como haya prosperado. O sea, tiene que ser una ofrenda que voluntaria para que sea de qué? De corazón. Es que eso es lo mejor. Entonces aquí viene cómo debemos de estar unidos para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Por eso es que el amor, dice que el amor todo lo perdona, pero el amor de Dios, porque el amor conyugal perdona algunas cosas, pero hay a veces que no perdona. El amor que más se acerca al amor de Dios es el amor de madre. El hijo puede ser lo que sea y lo sigue amando. La hija puede ser lo que sea y yo la sigo amando. Me puede portarse malamente conmigo. ¿Qué me vas? Me toca seguir amando porque es mi hija. Ya. Quisiera que fuera diferente en algunas cosas. En otras cosas yo estoy muy contento con mi hija. Pero en algunas cosas quisiera que fuera diferente, pero no. ¿Qué puedo hacer? ¿Y entonces la tengo que dejar de amar? No, es mi hija. Ese amor nunca va a terminar. Ese amor no va a terminar. Entonces vamos a mirar cómo debemos estar unidos para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Colosenses 2.2. Colosenses 2.2. Colosenses, ayúdele ahí, hermano. 2.2. 2.2, sí. Completar mi gozo. Puede leerlo, hermano. Para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta el Cristo. Para que sean consolados. Yo cuando veo a Pablo escribiendo eso, yo lo estoy leyendo. Para mí es más fácil. Pero Pablo, ¿de dónde sacó eso? El Espíritu de Dios lo estaba iluminando para escribir eso. Porque habla de consolación. Y uno, ¿cómo usted cree que alguien te puede consolar a ti? ¿Con amor o sin amor? Con amor. Claro. Pero si alguien viene que yo te quiero consolar con 3 juguetazos, a mí no me consuelan así ni a nadie. Entonces, aquí es donde viene. Voy a leer nuevamente Efesios, Filipenses, Colosenses 2.2. Sí. 2.2. Léalo, por favor. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo. Entonces, aquí viene la pregunta. ¿Cómo debemos de estar unidos para alcanzar todas las riquezas de pleno? Escúcheme bien. De pleno, las riquezas de pleno, recuerda que estábamos hablando de ¿qué? Entendimiento. O sea, de entender, no de decir yo voy a almacenar esto y se me olvida. No, entendimiento es que tú lo almacenas y lo ¿qué? Y lo entiendes. Y lo puedes poner en práctica. Entonces, yo tengo que estar unido en ¿qué? En amor. Y por eso en amor, el amor de Dios no le pone cargas al pueblo que usted no las cumple ni con el dedo meñique. ¿Sí me entiendes? Si yo no cumplo una carga, ¿cómo se la voy a poner a hermano Noé? Y ahí es donde fallamos, eso es falta de amor. Por eso yo llego a un trabajo y resulta que yo ya llevo en ese trabajo por lo menos en el que yo estaba cargando y descargando camiones.
me pusieron a manejar un carrillo de esos que tienen dos ruedas y es alto así, y tenía que meterle 6 o 7 cajones, y eso era como 200 libras. ¿Usted cree que yo tenía experiencia para manejar eso? Eso yo le metía a la cabeza, le metía a todo, se me iba para adelante, se me iba para atrás, se me iba para adelante, se me iba para atrás. Así fue mi primera semana y creo que hasta la segunda semana. Y me tocaba bajar todos esos cajones de un doble troque por una rampa así. Y entonces ya me sentía como la segunda semana como ya experto. Le voy a poner el 7º cajón y le puse el 7º cajón. Y entonces yo bajaba de en reverso para poder controlar. Y dije, no, yo creo que ya lo bajaba con 6 así de frente. Digo, voy a bajarlo de frente y se me va ese carro y se me riega para adelante. Ay, güey. No se confió. Recoger esa naranja era como media hora ahí de pérdida. Entonces, si llega alguien a empezar a trabajar conmigo y yo le voy a exigir sabiendo que yo no pude, eso es falta de ¿qué? De amor. ¿Cómo yo le voy a exigir a un grupo de personas que lleguen al nivel de conocimiento del que de pronto yo puedo estar y llevan apenas, póngale, 1 mes o 2 meses? Entonces, y yo estoy desde los 11 años predicando y tengo 70, bueno, 69. Entonces, el asunto es, ¿cómo yo tengo que tener qué? Pero hermano, ¿qué le pasa a usted? Que usted no puede. No, acuérdate, Henry, cómo usted memorizaba. Iba al culto y me preguntaba, ¿y qué tal? Hermosísimo ese culto, yo la pasé sabroso. Y usted que no, yo estaba tocando el acordeón, no estaba tocando la guitarra o el piano. Buenísimo. ¿Y de qué se trató la predicación? Buenísima. Pero ¿de qué se trató? Se me había hasta olvidado. Y me pasó una vez, más de 5 o 10 años así. Por eso es muy importante, por eso que nosotros tengamos un buen entendimiento para recordar las palabras de Cristo. Hay un versículo que dice, hermano Gilbert, que dice así: sean, dice, hacedores de la palabra y no sean olvidadizos. Porque es como aquel que se mira en el espejo, que está muy elegante, pero se va y luego se olvida. Entonces, así es el que oye la palabra y no la pone en ¿qué? En práctica. Pero si no la pone en práctica es porque no la pudo ¿qué? Entender. Ya lo encontró, es Santiago 1:22. Santiago 1:22, léalo por favor. ¿Santiago qué? 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Ahora, tengo la pregunta. ¿Cómo usted se puede engañar a sí mismo? Acabamos de leer, ¿cierto? ¿Alcanza a recordar? Sí, no practicar. Ahí se engaña a sí mismo. Usted oye la palabra y no la practica, usted no está engañando al pastor, como usted estamos engañando allá a la esposa o al esposo. Usted se está engañando a sí mismo. Ese es. Ahora, bueno, ahora vamos a entrar, ya vimos, para alcanzar toda la riqueza debemos estar unidos ¿en qué? En amor. Ahora, ¿cómo evitamos tener un corazón o entendimiento entenebrecido? ¿Cómo evitamos? Porque ahora viene como cuando alguien le decía al abuelo, al nieto: mire, mijito, usted tiene que hacer esto y esto. Y uno le ponía cuidado al abuelo y mi abuelo ya está anticuado. Eso es lo que era en la época de él. Pero resulta que uno se llevó algunos golpes y dice, oye, mi abuelo tenía razón. Entonces, ¿cómo nosotros evitamos tener un corazón entenebrecido frente a un consejo valioso y frente a un buen entendimiento, digamos, que me puede a mí preservar la vida? Efesios 4:17. Efesios 4:17. Primero, nosotros tenemos que mirar que hay una manera diferente de andar. Mi padre tenía un dicho: Henry, no entre como gallo de pelea y salga como burro cansado. Entonces no entre como gallo de pelea y salga como burro cansado. Entonces yo nunca pues he vivido en el campo y no sé cómo es un burro cansado, pero le pregunté a alguien que ha vivido en el campo y le dije, ¿y usted ha visto un burro cansado? Porque el padre siempre decía, pues yo no he visto ningún burro cansado.
¿Y qué usted estuvo? Yo, sí, se les cae hasta el cuello, así, se cansan, se cae todo. Entonces, este dicho es muy importante porque a veces nosotros nos emocionamos al oír la palabra de Dios y sí, yo voy a hacer esto y resulta que después se desborona porque ven el ejemplo de alguien o de alguno. Yo recuerdo que yo estaba evangelizando a unos hermanos y me decían, ya queremos ir a la iglesia. Todavía no. ¿Pero por qué, hermano Henry? Es que no quiero que me los desanimen allá. ¿Cómo así? Yo quiero darles más enseñanza, que aunque ustedes vean lo que vean, ustedes no van a perder la fe en Jesucristo. Hago la pregunta, muchas personas creyentes en Dios se han desanimado cuando van a ciertas iglesias. Sí. Y bastantes. Entonces yo tenía que preparar a estas ovejitas que iban a ir a la iglesia, que si llegaban a ver algo, estuvieran ¿qué? Sólidas y no dejaran de seguir al que debemos de seguir, que es a Cristo. Y eso es bien importante, hermano, que nosotros eso lo hacemos porque por amor a nuestros hermanos. Porque no queremos que empiecen y terminen de otra manera, como burro cansado. Bueno, no quería decir eso, pero era un ejemplo ya. Entonces, y a mí me sirvió. Yo recuerdo que yo entraba a una competencia de 10 kilómetros de atletismo y yo me hacía entre los últimos. Y yo miraba unos que salían pero a todas y otros detrás de ellos. Yo cogía mi ritmo normal. Pero ya después de 5 kilómetros el cansancio ya les llegaba a todos y yo había conservado mis últimas fuerzas para el último momento. Y ahí yo sacaba ventaja. Entonces siempre la sabiduría y el buen entendimiento da algunas ventajas. Ya. Entonces vamos a leer Efesios 4:17. Esto pues digo. Y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Muy bien. El primer paso que yo tengo que tener es que yo tengo un buen entendimiento y al tener un buen entendimiento no ando en la vanidad de la mente. Ustedes no han conocido personas que dicen, y yo voy a hacer esto, y llego a tal parte y me voy para esto, y llego a esto y yo no. Y es que no vale coger el tren de la Renfe. Yo me acuerdo que en esa época me costaba 67 pesetas. Y yo para ir de un pueblito a otro, 67 pesetas. Entonces yo puedo decir, yo voy para ello, ¿y esto dónde? ¿Sí me entiende? Entonces la vanidad de la mente lo hace uno hablar. Y a la hora del té, ¿qué? Yo recuerdo que cuando yo comencé a viajar a Aruba y Curazao, yo oye, viajar es yo quiero estar viajando todo el tiempo. Pero llegaba y aterrizaba, y la realidad era otra. Yo tenía que trabajar porque el dinero ya se me estaba acabando. Y entonces yo, ¿qué iba a hacer? Entonces ahí ya comencé a darme cuenta que la vanidad de la mente es diferente al buen entendimiento. Entonces el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Efesios, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de ¿qué? De esa mente, en la vanidad de que hago esto y hago esto y hago esto y ni siquiera decimos a veces si Dios lo permite o si Dios quiere. Pero el 18, ¿qué dice? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esa palabra entenebrecido la busqué en el diccionario porque yo entendía que era un corazón duro, pero la palabra entenebrecido según el diccionario es ausencia total de las cosas de Dios, y totalmente entenebrecido significa oscuridad total. Oscuridad total. Entonces me llamó la atención porque yo pensaba que entenebrecido era un corazón duro para las cosas de Dios. No, es que queda en total oscuridad. Y puedes seguir leyendo el 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, acá, ¿cómo yo me libero de las vanidades de este mundo? ¿Es malo pensar en irse en un crucero de viaje? No, yo lo estoy pensando. Pero dentro de mi pensamiento yo sé que tengo que pagar ¿qué? El crucero. Entonces, como tengo que pasar el crucero, tengo que hacer un proyecto aparte. ¿Cómo consigo el dinero para pagar? Entonces, ese es todo lo que hay que... Ese es el buen entendimiento. Yo necesito, yo puedo hablar. Sí, yo
Yo me voy a un crucero, pero yo soy consciente que mi pensión no me da para el crucero. Entonces yo tengo que pensar en algo que me puede dar para pagar eso. Entonces aquí donde dice, ustedes quieren un buen entendimiento. Entonces dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, a hacer planes a la loca. Yo voy para... Mire, el apóstol Pablo hizo 4 viajes misioneros y no eran los cruceros de hoy en día. Créame que no eran los cruceros de hoy en día. Allá era muy diferente. Allá era eran barcos de vela, nada más. Y la comida que llevaban era asunto de harinas y granos, cereales, y poquita agua. Y no había el confort de que está haciendo calor y vamos a prender el aire acondicionado. Nada de confort. Se nos empuercó la ropa y hay que lavarla. Les tocaba lavarla con agua de mar. ¿Me comprenden? Entonces Jesucristo dice, mas vosotros no habéis aprendido así de que a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, y aquí viene, ¿cómo yo adquiero el buen entendimiento? Conforme a la mentira, ¿cómo es el nombre de su hijo? Jacob. ¿Conforme a la mentira o conforme a la verdad? Conforme a la verdad. Conforme a la verdad yo adquiero el buen entendimiento. Y dice que es la verdad que está ¿en quién? En Dios. En Jesús. Porque yo tengo mis verdades. Cuando yo llegué a este camino yo tenía mis verdades. Pero yo tuve que dejarlas y me quedé con la verdad de ¿quién? De Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Nosotros estamos viciados a los deseos ¿qué? Engañosos. ¿Quién no se quiere ir? Si le gusta, pues viajar. ¿Quién no se quiere ir en un crucero? Bueno, no 5 estrellas, son como que 9 diamantes. ¿Quién no se quiere? Todos. Pero nosotros llegamos a la puerta. Mire que yo quiero viajar. ¿Dónde está su boleto, señor? No es que vale $18,000. $18,000. Tenemos que aterrizar de esa nube. Entonces, por eso es que dice acá, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de ¿qué? De vuestra mente. Yo siempre he dicho, el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino, multiplicó los peces y los panes, y Él no tenía dónde vivir. Y eso me causa curiosidad, porque si Jesucristo no tenía dónde, porque Él dice, las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. Y si Él podía hacer todo eso, hermano John, convertir el agua en vino, imagínese cuánto dinero haría. Si por ahí había un falsificador y cogía esas botellas de $1,000 y pico de dólares o $15,000, y entonces guardaba un poquito de ese líquido fino, de ese vino fino, y lo revolvía con el de $20. Y eso estaba vendiendo botellas y falsificaba todo y vendía. Pero es que Jesucristo es que convierte el agua en vino. Y yo digo, ¿por qué Jesucristo no dijo, Pedro, yo estoy ya cansado de quedarme en la noche en el huerto de Getsemaní? Y entonces, ¿qué, Señor? Por ahí vi un palacio que me gusta, y como usted me llaman rey, mira a ver cuánto vale, y yo voy a hacer un poco de botella de vino y vendemos y compramos eso. Entonces, a mí, yo siempre soy pensante y yo digo, ¿por qué Jesucristo no hizo eso? ¿Será que hay algo mejor que lo que vemos acá? Y claro que hay algo mejor, y que es eterno. Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas ¿qué? Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo le hubiera dicho, voy pues a preparar morada. Si así no fuera, pero es que la sal. Entonces, por eso nosotros hay algo que es eterno. Mire, ¿a usted no le da tristeza cuando ve los videos de estos actores y actrices? Las ve usted, esos videos que está joven y que en el tal 2000 tal como se ve, y cuando llega al final, ¿cómo se ven? ¿A usted no le ha entrado como una tristeza? Como que, ay, debía quedarse como joven siempre. Pero esa es la vida. Pero en el ambiente espiritual de Dios, que son los ángeles, en nosotros Dios dice, he aquí, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y qué, y semejanza. Con esta palabra de verdad es que Él nos forma aquí en nuestra mente una nueva criatura de luz. Nunca se va a envejecer, tiene vida eterna, nunca va a tener enfermedad, nunca va a derramar una lágrima. Porque no hay enfermedad, no hay tristeza. Es todo el tiempo una vida eterna.
Por eso es que es bonito tener un buen entendimiento para saber el fin que nos espera. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Yo siempre le digo al hermano José, yo quiero renovar mi cocina. Y el hermano José me trae un juego de sala, ¿la estoy renovando? No. No la estoy renovando. Está cambiando. Yo la renuevo con otra cocina, pero nueva. ¿Correcto? Mire lo que dice acá. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Con qué yo renuevo el espíritu de mi mente? Con nuevos pensamientos. Con otro O espíritu. con inteligencia, con más inteligencia. Con otro espíritu más inteligente yo lo renuevo. ¿Y cuál es el otro espíritu con el que yo puedo renovar mi mente? Juan 6:63 dice Jesucristo, la carne para nada aprovecho. Mis palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Con esas palabras de Cristo yo renuevo este espíritu que está acondicionado a la vanidad de este mundo. Y luego dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de ¿qué? De la verdad. Entonces, ahí tenemos nosotros esta parte. Cómo yo renuevo el espíritu de mi mente con las palabras de Cristo que son espíritu y son vida. Ya vamos a terminar. Son las 8 y me pasé 4 minutos. Vamos a ir. El Señor nos da entendimiento. ¿En qué cree, hermana Dione? ¿En qué cree usted que Dios nos da entendimiento? ¿Solamente en lo de la Biblia o de pronto en el trabajo? ¿Dios en qué cree que nos da entendimiento? ¿En qué dice, hermana? ¿En qué nos da entendimiento? ¿En toda parte? ¿Qué dice usted? ¿O solamente en los asuntos de la Biblia? Vamos a mirar. Segunda de Timoteo 2:7. A ver en qué cosa nos da entendimiento. Y ahí vamos a terminar. Mire, para que ustedes miren lo bonito. Ya sabemos que a quién le podemos pedir el buen entendimiento, ¿cierto? A Dios. ¿Y de qué manera yo le puedo pedir? No, si no soy su siervo. Mire lo que nos dice 2 Timoteo 2:7. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Ahí está. En todo. Si usted tiene el entendimiento y Dios se lo da, le da el entendimiento en todo. Yo recuerdo que a mí me mandaron a reparar piscinas. O sea, tocaba echarle Diamond Bright, quedan como nuevas las piscinas. Y a mí me dieron un cincel como así y tocaba con la cortadora cortarlo así. Y luego con el cincel y una maceta, péguele. 4 hombres se demoraban 4 horas en hacer eso. O sea que me daban una y yo tenía que demorarme pues 4 veces más porque yo era solo contra 3. Yo me tendría que demorar mínimo 8 horas o más. 4 hombres para 4 horas. Para 4 horas, imagínate, haciendo una piscina esa grande. Entonces yo me iba a demorar, ¿verdad? Como, no, más horas. 16 horas, exactamente. Y entonces me comienzan a dar ese trabajo a mí y yo llego. Y tenía que echarle una mezcla de un cemento, no sé cómo le dicen a ese cemento, se me olvidó el nombre. Y sobre ese iba nuevamente el Diamond Bright. Pero tenía que echarle primero un líquido con ácido muriático para que eso quedara limpiecito, se le cayera toda la grasa a la piscina. Y entonces yo comienzo y el primer día me demoré, 12 horas en una chiquitica. Yo, no, cuando me toque una normal, ¿cuánto? 2 días. Y yo, Señor, dame sabiduría, ¿cómo yo hago esto más rápido? Porque cortando la piscina así me demoraba 15 minutos. Pero con ese cincel sacando ese Diamond Bright, eso era durísimo. Y metido en ese hueco con la calor de 90, eso ahí eran 124 grados. Entonces, se me ocurrió quitarle el protector a la cortadora. Y en vez de darle el cincelazo hacia arriba, le metí a la cortadora. Entonces, la piscina que yo me demoraba cincelando 5 horas, o 6 o 7 horas, la hacía en 45 minutos. Porque el disco era diamantado y lo metía a 45 grados. Y en vez de usar el paluce para echar el cemento, un rolo y el cemento bien aguado y roleaba todo como si fuera pintura. Me podía hacer 3 piscinas en el día. Entonces,
Ahí es donde yo digo, entonces hay que pedirle a Dios en todo, en el trabajo. Hay personas, yo miraba a unos, que yo no sé, por lo menos mi jefe que trabaja en pintura, yo entraba a una escuela, pero eso era un asunto cavernícola. Eso yo, ¿por dónde empiezo este desorden tan horrible? Y llegaba mi jefe y decía, bueno, Henry, listo, vamos a empezar. Y yo no sé cómo solucionaba. Y en el día dejaba por lo menos ya la mitad de toda una escuela ya solucionado. Y yo me pensaba, si yo llego a esto, yo no sé por dónde empezar. Y cómo él tenía un buen entendimiento para eso. Entonces ahora, hermanos, ya para finalizar, vamos a pedirle a Dios que nos dé buen entendimiento para saber cuál es el fin que nos espera. Amén. Y esperamos todos un fin que sea bueno, no un fin que sea malo, sino un fin que sea en Dios. Amén. Vamos a orar todos. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra. Y Señor, hoy tú nos has dado tu palabra de cómo adquirir un buen entendimiento. Permítanos, Señor, que siempre nos presentemos ante ti como tus siervos. Y danos ese buen entendimiento, Señor, porque amamos nuestra alma y queremos que nuestra alma viva para siempre, Padre Celestial. Ayúdanos a que cuando leamos tu palabra no seamos estas personas que olvidan esa palabra, sino que pertenezcamos al grupo de los que hacemos esta palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres bueno. Presento a todos los hermanos que están en este lugar de reunión aquí en esta casa, a todos, a los niños los presento delante de ti. Señor, a todos nosotros nos presentamos delante de ti como tus siervos. Danos a todos nosotros un buen entendimiento para entender tu palabra y para ponerla en práctica. Produzca, Señor, Dios Todopoderoso, en nosotros ese querer y ese hacer por tu buena voluntad. Señor, hoy nos ponemos en tus manos y esa obra que has empezado en nosotros, te pedimos, Señor, de todo corazón, que la termines y que nos hagas conforme a tu imagen y semejanza, porque tuyo es el poder, tuyo es la gloria y todo el honor por los siglos de los siglos. Amén. Un abrazo para todos, un saludo para los hermanos, hermana Miriam Medina, la espero el sábado. Dios les bendiga, hermanos, de parte del hermano Héctor, Dios te bendiga. Alba Briseño, Dios te bendiga. Julián Master, la hermana Ana Urrego, Álvaro Martínez, todos los hermanos, Dios les bendiga a los hermanos que están en YouTube.